programa académico. A continuación está con nosotros el doctor Héctor Martínez. Por favor. Listo. El doctor Héctor Martínez es médico tratante de anestesiología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Es médico tratante de la Clínica del Dolor de este mismo hospital. Es director del Departamento de Enseñanza de la Universidad Central del Ecuador en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Es jefe de la Cátedra de Anestesiología de la Universidad Central del Ecuador, instructor latinoamericano, integrante del grupo EVALA, entrenamiento en el manejo de vía aérea de la CLASA. Es profesor titular en pregrado y posgrado de la Cátedra de Anestesiología, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Anestesia y miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio del Dolor. El doctor Héctor Martínez Villegas intervendrá con el tema de la teoría a la práctica en el manejo de la vía aérea en el COVID-19. Doctor Martínez, muy buenas noches, bienvenido. En este momento usted puede compartir ya su presentación para iniciar. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si todos están despiertos todavía, pero vamos a hacer el intento de hacer una charla amena para que puedan ustedes tener algunos aspectos importantes, sobre todo en esta importante pandemia o esta importante nueva forma de vivir que nos ha dejado el COVID-19. Y por ventaja para los anestesiólogos, esto de la vía aérea ha tomado un realce importantísimo, porque precisamente es mediante la vía aérea que existe el riesgo de contaminación grave e importante. Y entonces el manejo de la intubación y de la ventilación ha tomado un realce importantísimo que como les digo, para nosotros es sumamente importante y nos deja unas enseñanzas bastante buenas que quisiera compartir con ustedes. Bueno, ya esto vamos a pasar rápido porque Quiero comenzar con esta diapositiva que es del inicio más o menos de que comenzamos la pandemia, más o menos a mediados de mayo de este año. Y fíjense, es lo alarmante de esta situación que en esa época había 4.400.000 infectados con un poquito más de 300.000 muertes. Y esta es la estadística del día de ayer. Fíjese cómo cambiaron las cosas. Ya existen 63 millones de personas contaminadas y cerca de 1.500.000 muertes. Esto ustedes ven que llama la atención notablemente y por eso es que es tan preocupante. Por eso es que es tan alarmante y ahora incluso tenemos un rebrote de esta infección en algunos países, sobre todo de Europa. Seguramente aquí también vamos a tener eso, pero no tenemos la total conciencia de qué tan grave es esta enfermedad. Con 63 millones de personas confirmadas de esta enfermedad, pues deberíamos tener unas ciertas estrategias un poco más claras. Sin embargo, como ustedes ven, todavía las personas siguen exponiéndose y sin ningún sentido de responsabilidad. Y esto solo voy a decirlo rapidito antes de pasar a lo que es realmente el manejo de la vía aérea. La propagación de este virus es por gotas. El contacto directo lo puede adquirir hasta 1.8 metros y las gotas, como son pesadas, caen, pero en una tos importante puede ir hasta 4 a 6 metros la transmisión a lo largo. Por eso es que este virus se ha visto que es bastante severo en cuanto a su tratamiento. Vamos a ver que nosotros tenemos una vida media de este virus en el aire apenas de 3 horas, pero eso no es el problema. El problema es que este virus se decanta o se adhiere a las superficies y puede vivir o puede estar latente hasta 3 días en superficie de plástico y acero, prácticamente en todos los sitios en donde nosotros, por ejemplo, en los hospitales estamos todo el tiempo en exposición. Y por eso es que es tan peligroso y por eso es que nosotros hemos tenido que recurrir a este medio de lavar las manos, que es una situación que nosotros debíamos haberlo hecho siempre.
Sin embargo, no la hacemos. Sin embargo, recién ahora estamos incluso, la OMS ha tratado de establecer un protocolo que nosotros nos hemos olvidado. Fíjense, si tuviéramos una imagen o rayos, un tipo de rayos especiales para las manos, siempre están así, así de cochinas. Y por eso es que todos los enemigos invisibles están en las manos y es el medio fundamental por donde se puede adquirir las varias infecciones. Y aquí están los pasos que la OMS ha determinado para elaborar. Existen ahora incluso videos y lo más importante es antes de cada paciente, los 5 pasos antes de cada paciente, antes de examinarlo, después de examinarlo y después de salir de la habitación o de donde está el paciente, lavarse las manos en forma bastante cuidadosa. Por desgracia, esto de lavarse las manos a cada rato también ha conllevado a estos que se denominan 5 peligros que comprometen lavarse las manos y que pueden dejar desde fisuras hasta eliminación de aceites naturales de la piel, empobrecimiento de la flora bacteriana cutánea, afeamiento de la piel, que podría ser lo menos importante, problemas de la flora intestinal, porque obviamente son a través de las manos que también tenemos una flora intestinal que es que permanece en el intestino siempre, y la posibilidad de sufrir alergias de contacto. Entonces, si tenemos estos problemas, la otra solución es de empaparse o de ponerse alcohol gel en las manos, que puede evitar en un momento determinado esto del jabón que puede afectar las manos. Con este pequeño preámbulo, ahora sí vamos a ver lo que realmente es el manejo de la vía aérea en esta pandemia. Y ustedes saben muy bien que el manejo de la vía tiene 2 parámetros importantes, que es la ventilación y la intubación. Inclusive en algún aspecto de la vía aérea, del manejo de la vía aérea, se dice que no es importante intubar de todas formas al paciente, sino ventilarlo adecuadamente y permitirle que se oxigene en forma adecuada. Solo 3 minutos de que falte oxígeno al cerebro y ya tenemos problemas bastante serios, desde problemas de índole del sistema nervioso central hasta la muerte. Por lo tanto, la intubación es un producto, es un elemento que se lleva a cabo después de una adecuada ventilación y de que el paciente tenga el 100% de oxígeno cerebral. Y nosotros hablamos de los anestesiólogos específicamente, o de los que estamos en contacto en el hospital. Tenemos procedimientos de bajo riesgo de contaminación o de transmisión vírica y procedimientos de alto riesgo. Entre los de bajo riesgo están desde la colocación de la cánula de Guedel, colocación de mascarilla, compresiones torácicas, inserción de una vena, inserción o administración de fármacos y fluidos. Mientras que los de alto riesgo, y ahí es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, es la nebulización, la colocación de cánulas nasales y sobre todo, y lo más importante para los que manejamos vía aérea, es la intubación orotraqueal. Esta es lo más importante y tenemos que acordarnos. Y para eso tenemos estas cosas que también nos han venido enseñando esta pandemia, el uso de mascarilla, pero las mascarillas adecuadas, las que nos hacen bien, son las mascarillas N95. Esas son las que nos puede proteger casi hasta el 99%. Fíjese, para proteger uno mismo hasta 99% y para proteger a los demás solo tiene el riesgo de 1%. Por eso es que algunas veces incluso se ha pedido o se ha hecho el acercamiento para que nosotros o las personas puedan tener una doble mascarilla para doble protección. Es decir, una mascarilla quirúrgica sobre la N95, y entonces ahí se reduciría hasta casi el 100% tanto de protección para uno como para los demás. Esto hay que tomarlo en cuenta porque nosotros estamos viendo que en la calle están muy de moda estas mascarillas de tela con muñequitos, con cositas que no protegen, que no sirven de nada. Y si bien el protegerse a uno mismo puede ayudar en un 70%, pero para los demás no, se puede exponer hasta un 90%, y eso es lo más peligroso.
También nos ha venido a un poco en esta pandemia algo que nosotros habíamos descuidado, es decir, los equipos de protección personal. Había hasta hace un poco más de un año en nuestros hospitales una incidencia altísima de infecciones nosocomiales severas y no ocupábamos estos equipos. Recién con este virus, que obviamente ha sido una situación bastante emergente, es que nosotros nos ponemos todas las protecciones necesarias y como ya dijo el doctor Guadalupe, hasta con las escafandras y encima de las escafandras, las pantallas sobre todo el traje. Pero es que esto es la forma de protegerse, es la forma de cuidar de nuestra salud, sobre todo, como les digo, en los pacientes y en los anestesiólogos, emergenciólogos y terapia intensiva, que estamos con los pacientes prácticamente a primer nivel. Y obviamente después en los pacientes de retirada del equipo, después de cada una de las cosas que se retire, hay que hacer una higiene de las manos cuidadosa. Como les digo, si no es con jabón, por lo menos con una base de alcohol, de una base de gel alcoholizado. Y fíjense que tenemos huellas de eso y esta imagen salió en una revista internacional, sobre todo en las primeras etapas de la pandemia, en donde había lesiones en el rostro bastante marcadas porque pasábamos todo el tiempo con estos trajes de protección, 8, 10, 12 horas, y después de eso había las lesiones de quemaduras importantes. Vamos a ver ¿cuáles son las consideraciones generales en el manejo de la vía aérea? Lo primerito es encomendar, y vamos a hacer un desarrollo paulatino de cada una de estas estrategias, encomendar en esta pandemia al anestesiólogo más experimentado. Hay que hacer una oxigenación adecuada con desnitrogenización durante más o menos 5 minutos. Hay que procurar porque nosotros que evitar en todo lo que sea posible, evitar que el paciente tosa o expulse gases o expulse eh, aerosoles con la tos. Evitar hacer una ventilación, porque al hacer una ventilación y sobre todo si el paciente está despierto, puede provocar tos. Preferible usar un coso que ahora ha tenido un realce importante en el manejo de la vía es el uso del videolaringoscopio. Ya les vamos a dar unas imágenes de cuál es el videolaringoscopio. Es decir, en algunos casos incluso ya se dice que el laringoscopio ya es un dispositivo que debe estar encuadrado en el museo porque prácticamente es un siglo de uso de ese laringoscopio. Existen los videolaringoscopios que da una muy buena cobertura y una muy buena imagen, ya vamos a ver más luego. Y hay que evitar en todo caso en estos pacientes el uso del fibrobroncoscopio, que es otro dispositivo para el manejo de la vía aérea. Y aquí están, fíjense, todos los dispositivos. Yo por aquí, y como ustedes ven, yo creo que a propósito borré de esta, aquí está el laringoscopio, ya, pero como una imagen de sostén y de recuerdo. Existe para el manejo de la vía todos estos dispositivos que facilitan enormemente el manejo de la vía aérea. Y aquí está el videolaringoscopio. Fíjense cómo se ve la imagen de la glotis para poder visualizar el acceso a una vía aérea que inclusive en vía aérea difíciles puede ser fácil. Es lo que nos esto a que podamos tener ya los hospitales desde el nivel segundo nivel aéreo. El coche de paro debería haber el coche diaria ya no es dedicado solo al laringoscopio, es dedicado a todos estos dispositivos que ahora, como les digo otra vez y les repito, la pandemia nos ha permitido llevar a este proceso de un manejo adecuado de la vía aérea fácil y obviamente la difícil o la complicada. Y en el manejo de la vía aérea existe, de la vía aérea difícil, ya existen 3 parámetros que vamos a detallar ahora. El primero es el anatómicamente difícil. Es decir, factores anatómicos que a nosotros nos permiten visualizar o saber con anterioridad que el paciente va a tener alguna dificultad para la intubación. Estos son
la historia de dificultad previa que ha sido dificultosa, la distancia interincisivo es pequeña, la distancia tiromentoniana pequeña, la capacidad de apertura oral limitada, la movilidad cervical disminuida y el perímetro, es decir, el grosor del cuello también aumentado. Estas son las primeras. Nosotros ya cuando tenemos algunos años en el manejo de la vía, vemos a un paciente y, por ejemplo, no tiene mentón, ya sabemos que este paciente va a ser difícil. Por suerte, la incidencia de un manejo de vía difícil es bien bajita, es menos del 10%. Sin embargo, en el día a día y ahora con tantos pacientes que están contaminados, fíjense que esto puede ser de todos los días, ¿no es cierto? El aspecto más grave y más importante y que nosotros tenemos que darnos cuenta es el fisiológicamente difícil. Este es el que nos ha dado la forma o la pauta de tratar a un paciente en forma más emergente y porque tienen hipoxemia, porque tienen hipercarbia, porque pueden desarrollar acidosis metabólica severa e incluso falla ventricular. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos en estos pacientes del COVID hacer una inducción de secuencia rápida, porque es la única forma de acceder a la vía aérea en un paciente que tiene, por ejemplo, hipoxemia y que si no se le intuba rápidamente, pues la hipoxemia va a empeorar. Y el otro aspecto que nosotros hemos olvidado también, que no solo es en esta pandemia, obviamente, es el de psicológicamente difícil. Es decir, que los factores humanos llevan a una falla en la toma de decisiones y seguramente una desenlace fatal. Y ahí está la falta de comunicación, la falta de liderazgo. Y esto que es importantísimo, la falta de entrenamiento. No se puede usar, por ejemplo, un videolaringoscopio o una mascarilla laringea. El mismo laringoscopio habitual, si no se hace una curva de entrenamiento adecuado, si no se practica, no, obviamente no, ahora sí ya no en pacientes, tiene que ser un entrenamiento en escuelas de simulación, en áreas en donde existen maniquíes y en los maniquíes entrenar tanto en vía aérea fácil como en vía aérea complicada, en donde existe unos talleres para el efecto. Y nosotros tenemos que tener unos sistemas y procesos bien controlados para que esto, y por eso están ya los protocolos establecidos para que esto sea más bien fácil. Como les digo, la ventilación es el primer aspecto y esto también nos ha enseñado la pandemia. Antes hacíamos el uso de la mascarilla o el ambú conocido regularmente directamente al paciente. Y fíjense, si un paciente está con tos o tiene solo el simple aereación, fíjense cómo escapa del aire y todos los aerosoles alrededor de la mascarilla. Por eso es que esto ya nos ha enseñado el poner un filtro de escape. Y aquí se resume y se evita que toda los aerosoles disipen por un espacio alrededor de la mascarilla. Y fíjense que el filtro atrapa todos esos gases. Y nosotros entonces tenemos que poner el filtro entre el ambú o el sistema de respiración y la mascarilla. Eso también nos ha enseñado, ese es el filtro, que ustedes lo conocen muy bien. Entonces, y la otra forma es asegurar adecuadamente la ventilación. Nosotros tenemos que asegurarlo con una mano, con una forma de C y 3 dedos en la mandíbula, o con las 2 manos desde arriba del paciente o sea, desde abajo del paciente. Lo importante es coaptar adecuadamente la mascarilla para que no exista el escape de aerosoles. Aquí están diferentes formas de hacerlo, con una mano, con 2 manos, y si es que están con 2 manos, pues como sabemos, una segunda persona tiene que ayudarnos a hacer ventilación, aunque en la pandemia se hace esta oxigenación 5 minutos antes y se evita y poder dar respiraciones al paciente. Obviamente dependerá si el paciente soporta y si necesitamos nosotros ayudarle, hay que ayudarlo, pero en forma súper suave. Hay que preponderar la, la frecuencia sobre la amplitud de las respiraciones. Aquí está un video muy claramente donde ustedes ven aquí en la parte inferior izquierda, donde los aerosoles ven cómo escapan y se ven por toda la cara del manipulador y por eso es que está aquí, fíjense, el visor que se contamina completamente e incluso en el cuello existen aerosoles y por eso es que
el traje de protección debe incluir cuello y debe incluir la cara e incluso la cabeza del paciente. Fíjense cómo escapa el aire solo con la respiración del paciente. La mascarilla de presión, la mascarilla de protección evita que nosotros nos contaminemos. Y obviamente debe estar la mascarilla N95 primero antes que esta mascarilla que es la que va por de fuera. Al inicio de la pandemia, nosotros comenzamos a ver que más o menos en diciembre del año pasado y los primeros meses de este año, comenzaron a ver que lo primerito que hacían es la caja de protección para la intubación en el COVID. Y entonces se idearon muchos modelos, muchos diseños, pero no se ha visto mucho la utilidad. Entonces, la única ventaja que se vio es que ofrece una protección, mayor protección para la aerolización de partículas y puede funcionar en intubaciones selectivas. No se ha visto que sea útil en vía aérea difícil o en pacientes obesos o en pacientes embarazadas. Más bien estorba que ayuda, y por eso aquí están toditas las desventajas. Fíjense, aumenta la manipulación o interacción con el paciente, limita el campo de actuación, disminuye el movimiento natural del hospedador, no se ha visto que sea útil en obesos, escape de aerosoles hacia la porción caudal del paciente y hacia las mismas paredes de la caja de protección. Por eso es que otros diseños ya más adelante hicieron como un agujero externo para poner una succión adherente e inclusive unos guantes adheridos ahí para que no exista la manipulación en el manipulador. Incluso se habló de poner unos videos para protección. Esto realmente se ha visto que ya no sirve. Lo importante es hacer una secuencia de intubación rápida y el uso de videolaringoscopios para no estar acercándonos a la cara del paciente. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando un sistema de simulación, como les mencioné antes, el videolaringoscopio. Este videolaringoscopio es de fabricación personal, lo hicimos porque los videolaringoscopios son demasiado costosos y difícil de adquirir. Este está a la disposición de ustedes cualquier momento, podremos comunicarnos si es que están interesados. Y fíjense, en el paciente de vía aérea fácil se intuba a la primera y con absoluta tranquilidad. No nos demoramos sino 15 segundos, a veces menos. El hecho es de que hay que practicar y practicar y practicar y practicar, no solo en el paciente de vía aérea difícil, sino no solo el paciente de vía aérea fácil, perdón, sino también en el paciente de vía aérea difícil. Y como ven ustedes, la caja estorba absolutamente para todo. Por ventaja, esta es una intubación de simulación, entonces no había mucho problema. Lo importante es en el paciente que tiene problemas de ventilación y de aerosol. ¿Qué pasa en la intubación? En la intubación tenemos que hacer 3 o 4 maniobras que son claves. La primera es designar funciones. Y lo primerito es designar a profesionales más experimentados, porque dependiendo de la situación del paciente y dependiendo de la fisiológicamente comprometido, hay que minimizar los intentos. Lamentablemente aquí no se puede hacer prácticas de intubaciones en residentes, porque obviamente es un paciente especial. Antes, como les dije, hay que hacer las maniobras de simulación o las intubaciones en pacientes fáciles que no estén infectados. Y la cosa es de adquirir una curva de aprendizaje. Fíjense cómo es la tos, esparce hasta 5 metros las partículas de aerosoles y es el peligro. Entonces evite intubaciones en pacientes despiertos. Tiene que estar completamente dormido. Para estas situaciones tiene que tener 3 condiciones el paciente: que esté bien dormido, pero bien dormido, que esté bien relajado. Para eso nosotros usamos los relajantes neuromusculares y sobre todo a tener una posición adecuada, tanto del paciente cuanto del anestesiólogo. La siguiente es oxigenar adecuadamente, como les dije, por lo menos unos 5 minutos antes de la intubación, con oxígeno al 100%. Realizar una secuencia de intubación rápida, que es una estrategia que se puede adquirir para estos pacientes. Lo otro,
considere el uso del video laringoscopio, ya les vengo diciendo algunas veces, pero es que es lo ideal en el manejo de estos pacientes, y la secuencia de inducción rápida sin hacer ventilaciones para la, para el rescate de la vía aérea, y si es necesario, hay que requerir una frecuencia sobre la amplitud de las ventilaciones. Estos son los videolaringoscopios. Hay muchos modelos. Lamentablemente, como les digo, son costosos, pero en los hospitales por lo menos sí tenemos algunos, por ejemplo, el Gaiscope, y a veces tenemos el Magrath. Este es el iTag, este es el Pentax, este es el King Vision, este es el Westcop, y este es el mejor. Uno de estos son los mejores, el Gaiscope y el CIMAC, que como ustedes ven dan una imagen absolutamente buena, y nosotros vemos la vía aérea, y los pacientes se ven beneficiados, e incluso puede hacerse una docencia adecuada con estos videolaringoscopios. Aquí ustedes ven, este es el videolaringoscopio que les menciono que hemos hecho para disminuir el costo, y fíjense cómo se ve la imagen. Absolutamente clara. Incluso este era un paciente de vía aérea difícil, cuello corto, no podía extender el cuello y tenía un tumor laringio. Fíjense, aquí nos pueden ayudar haciendo la maniobra de Selig, y nosotros vemos aquí hay dificultad porque existe un desplazamiento del cuello hacia la derecha por el tumor. Vemos que es difícil hacer la primera laringoscopía, pero estamos viendo y el paciente está oxigenado adecuadamente, y entonces podemos demorarnos un poquito. Vemos que pasa y no hay un obstáculo. Van a ver aquí, y como les digo, es para docencia. Todo el mundo puede ver lo que no pasa con el laringoscopio. Ahí casi en algunas circunstancias ni el anestesiólogo puede verlo. Y fíjense cómo está desplazada la glotis hacia la izquierda. Ahí está el agujero de las cuerdas vocales. Entonces, una vez viendo, ya se puede pasar. Y este videolaringoscopio se adapta al celular y se adapta a una computadora, en este caso a la computadora, y el paciente queda intubado. También se ha visto que existe la disposición de supraglóticos, es decir, mascarillas laringeas en el paciente COVID, pero a esto hay que hacer una selección cuidadosa del paciente. Hay que hacer una reducción en operaciones adecuadas, y que se demore un poco en las cirugías, pues, que pueden ser de pocos minutos, o de muy poca, que se demore poco el cirujano, para que no exista la predisposición a aerolizar el paciente. Tiene que usarse dispositivos supraglóticos que creen un buen sello. Para eso ya existen dispositivos de mascarillas laringeas de segunda generación. Y como les digo, evitar que haya fugas en los pacientes, en la ventilación de los pacientes. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos? Es la misma conducta, obviamente, en los pacientes pediátricos que tengan COVID, ¿no es cierto? Estos pacientes, como ustedes saben, todos los niños, cuando se les aleja de la madre, o cuando se les aleja, o están en sitios que son desconocidos, lo primero que hacen es llorar, y al llorar expulsan aerosoles. Entonces, en este caso de estos pacientes hay que procurar, como ustedes comprenden, es un paciente que ha estado en diagnóstico algún tiempo, hay que procurar que tenga una vía venosa permeable, y a través de la vía venosa hacer una inducción, la misma que para el adulto, una inducción intravenosa con secuencia rápida, y tener los mismos cuidados en estos pacientes. Obviamente, si es un paciente muy chiquitico, hay que hacer una sedación con la madre en brazos, y si es un paciente ya grande, puede hacerse esta inducción de secuencia rápida que he mencionado, y luego la inducción con las mismas características que era para el adulto. Hay que procurar en estos pacientes hacer una extubación con el paciente bajo sedación bastante adecuada, para que no tosa en el momento de la extubación. Mucho se habla del algoritmo del manejo de la vía aérea, y ahí existe un adecuado funcionamiento, y como ustedes pueden revisar, existe un tipo de algoritmo que se llama el Vortex, en donde se necesita tener al paciente siempre en esta área verde para tener una oxigenación adecuada. Y si necesitamos tener algún tipo de ayuda, tenemos las mascarillas laringeas, el videolaringoscopio y la mascarilla de intubación. Y aquí está un algoritmo en donde está el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, hasta la cricotiroidectomía
En el último caso, la traqueostomía, en el último caso de un manejo de vía aérea difícil o complicado. Y por último, la extubación. La extubación también es un proceso que nos ha dejado de enseñanza esta pandemia porque nosotros antes no teníamos este mismo control. Y fíjense, lo primerito que tenemos que tener hacia el costado, un equipo de manejo de vía aérea por si acaso tengamos algún problema. Lo segundo es succionarlo con el paciente completamente dormido para que no haya problemas de aerolización. El tercero es de una vez que el paciente esté con ventilación adecuada y que esté respirando adecuadamente, sacar el tubo completamente para que una persona externa nos ayude y una vez ahí poner la mascarilla para el rescate de las ventilaciones. Eso también lo hemos tenido que ir aprendiendo porque antes al paciente simplemente se le pedía que abra la boca y se dejaba que respire espontáneamente sin poner el oxígeno adecuado. Una vez que está así, ponemos la mascarilla para evitar que por acaso tosa o por acaso tenga aerolizaciones y debajo de la mascarilla poner la cánula nasal. Esto es la otra cosa importantísima que es una recomendación especial, hacer la simulación, hacer el aprendizaje de la colocación del traje, tanto de la colocación como del retiro del traje. Si es que es necesario, también hacer el uso, el empleo de las cajas de intubación, pero sobre todo hacer la intubación en diferentes escenarios con diferentes mascarillas, tanto del laringoscopio como del videolaringoscopio. Este proceso de intubación con el laringoscopio habitual se dice que se necesita unas 70 laringoscopias para tener una apreciación de experticia. Con el videolaringoscopio esta curva desciende a 20 veces. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Y este es el algoritmo, una lista de verificación que ustedes la pueden tener en el sitio de donde vayan sobre todo en el quirófano. Entonces, ustedes ven que fuera del quirófano se tiene que tener todos los roles, asignación de funciones, tener el kit de circuito preparado, sobre todo de todos los equipos que tengan de vía aérea, sobre todo el videolaringoscopio. Y si se tiene una vía difícil, a tener en cuenta y preparar, hacer un plan A, un plan B, un plan C, siempre pensando que el último puede ser incluso una vía aérea quirúrgica. En el quirófano hay que hacer la monitorización adecuada, el acceso venoso adecuado, optimizar la posición, preoxigenación y la intubación de secuencia rápida. Y en la recuperación, hacer una eliminación cuidadosa de todo el equipo, hacer la intubación con el paciente despierto, tener un tubo endotraqueal por si acaso listo si se necesitara si se necesitara o el paciente comenzara a desaturar, y hacer un cuidadoso y adecuado retiro del material del equipo de protección personal y una eliminación y limpieza del quirófano adecuada de por lo menos 20 minutos, irse por el proceso, pero tiene que estar cerrado por lo menos 2 horas hasta la próxima cirugía. Y creo que eso es todo. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Martínez, por su exposición. Quedamos muy agradecidos por la intervención. Creo que hemos topado bastantes temas importantes relacionados al tema y sobre todo en el contexto de la pandemia que ahora vivimos. Vamos a realizar un par de preguntas relacionadas a su exposición. La primera pregunta que nos había llegado es relacionado, tal vez recordar un poco respecto al tiempo que pueden permanecer los aerosoles producto de la tos en superficies plásticas. ¿Cuál es el tiempo que se había establecido? Claro, aquí está en la imagen, si la ven. En el aire solo hasta 3 horas, sobre el cobre hasta 4 horas, en el cartón hasta 1 día o 24 horas, sobre el plástico hasta 3 días y sobre superficies metálicas y acero hasta 3 días. Listo, Doc. Con respecto a los videolaringoscopios, consideramos que sería esta la práctica más útil en el manejo de la vía aérea o que sería la más adecuada. ¿Cuál es la experiencia dentro del uso? Y eso ya es algo más basado en la experiencia que usted tiene en el trabajo aquí en el país.
¿Cuál es el alcance que tiene esto a nivel tanto público como privado? ¿Es real? ¿Se lo está utilizando? ¿Cuáles son los límites que tenemos acá? Ya, el videolaringoscopio es un laringoscopio que la única diferencia que tiene es que está conectado o está hecho con, con un monitor externo o con un monitor adherido al equipo. Este videolaringoscopio apareció a nivel mundial más o menos en el 2002, 2003 y llegó al país más o menos en el 2010, 2012. Lamentablemente, como ustedes comprenden, el costo es elevado. Por ejemplo, para decirles algo, el CIMAC y el Glidescope, que son los más bonitos, los mejores y los más utilizados, bordean los $12,000. Este que es el Magrat, que parece un juguetito, que es bastante chiquito y que es bien bonito, bordea los $8,000. Entonces, este es el pero, el costo de estos dispositivos. En algunos hospitales se los tiene. Lamentablemente, como ustedes comprenden, el uso y el abuso hace que la vida media de estos aparatos se vea limitada. Sin embargo, si se tiene cuidado, pueden valer o pueden durar para toda la vida. Obviamente hay que tener un cuidado absoluto, esterilizarlos, cuidarlos bien. Y sí, y hay en algunos hospitales, debería, como es un manejo súper útil y como ustedes vieron en el video es bastante fácil, debería tener incluso en las en las ambulancias, porque así el paramédico o el médico que está en la ambulancia puede ver la vía aérea y asegurarse que está intubado el paciente. Muchas veces hemos visto que por la emergencia algunas veces viene el paciente sin la intubación correspondiente. Y sí, hemos tenido la facilidad de ir desarrollando y como les digo, hemos desarrollado este equipo que es mucho más barato, que puede considerarse, pero que tiene sus limitantes con respecto a que se debe hacer una limpieza y una esterilización y que pueden estas palitas ser estilizadas, pero es una opción. Nosotros hemos hecho ya el uso de estos dispositivos, casi de todos, si no puedo decirles de todos, pero por el evento de este entrenamiento en vía aérea que ya llevamos prácticamente 10 años. Pero que sí, la recomendación es importantísima en que todo mundo debería tener ya el conocimiento del manejo de la videolaringoscopio como primer instrumento en el manejo de la vía aérea. Fíjense que, por ejemplo, en los hospitales solo existe la laringoscopia, hay veces ni siquiera con una adecuada luz y a veces con una vía difícil en pisos en donde no existe, como les digo, existe el coche de paro, pues no existe el coche de vía aérea y cuando ya no pueden nos llaman a los anestesiólogos y nosotros vamos ya sabiendo que es una vía aérea que ha sido manipulada, vamos con uno de esos aparatitos con una resolución al primer intento, básicamente. Entonces, la recomendación es de que se puedan hacer entrenamientos en estos dispositivos, que como les digo, es bastante fácil, bastante útil y ir evolucionando, ¿no? Ya nosotros ya no utilizamos el laringoscopio unos 4 años porque tenemos estos y porque hemos visto la utilidad. Hemos hecho todas las gestiones, por lo menos en mi hospital, para que se tenga y ya ventajosamente lo tenemos. Incluso ya lo tienen en terapia intensiva y en emergencia. Porque, como les digo, es una situación de evolución y una situación de un manejo mejor de la vida aérea. Listo, doctor. Una última pregunta, y esto ya para finalizar. Eh, Antes de la pandemia, antes de que existiera esta problemática a nivel mundial, y más relacionado a lo que nos acontece en este Congreso de Especialidades Quirúrgicas, que es la parte de la cirugía en sí, se realizaban chequeos prequirúrgicos por parte de anestesia. ¿Cómo ha cambiado eso o qué consideraciones cree usted que son importantes a tomar en este caso, en pacientes que tal vez se manejen en un área COVID, en un área que esté con pacientes positivos, pues, pero que realmente toque hacer intervenciones? ¿Cuáles serían las consideraciones por la parte de anestesia en estos pacientes?
Bueno, por ventaja, asimismo, desde hace ya algunos años, no estoy seguro si más de 6 o más de 7 años, ya se hace como rutina hacer un chequeo preanestésico, como usted bien lo menciona. Y esto es una forma importante porque así conocemos más al paciente y sobre todo al paciente se le da las indicaciones de qué proceso anestésico se le puede proporcionar, si bien anestesia general, a veces anestesia regional, a veces incluso anestesia local asistida o pseudoanalgesia. Es decir, eso en pandemia, parte esta de fisiológicamente comprometida que les dije. Nosotros hacemos una valoración de la vía aérea y nosotros ya tenemos en la visita preanestésica establecidos los parámetros anatómicos de dificultad en la intubación, por ejemplo, el Mayampati, por ejemplo, a distancia del mentón ana, por ejemplo, la capacidad de apertura oral. Pero en los pacientes COVID, obviamente, lo más importante es qué tan fisiológicamente está comprometido. Si, por ejemplo, un paciente no puede respirar adecuadamente sin oxígeno o está con una frecuencia respiratoria muy elevada o está con una saturación muy bajita, entonces esos parámetros obviamente en esta pandemia han sido de remarcación y los residentes o nosotros mismos vemos y le hacemos una visita preanestésica y sabemos qué parámetros tenemos que mejorar apenas llegue el quirófano. Nosotros, obviamente, hemos tenido que aprender y ya sabemos que el paciente es con el examen positivo, y entonces primero nos vestimos, hacemos el traje de protección, tenemos todo preparado, que cuando llegue el paciente enseguida, lo primero que hacemos es proporcionar oxígeno para desnitrogenizar y tener la capacidad de oxigenación que nos permita tener un parámetro para la intubación que respectiva. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Martínez, por su exposición. Esas serían todas las preguntas y sería todo por el día de hoy. Le agradecemos, esperamos Muchas contar con gracias usted por la en invitación. la próxima ocasión. Muchas gracias a todo el auditorio también por permanecer con nosotros y bueno, quedamos muy agradecidos. Esperamos todo se desarrolle normal para la próxima charla.